Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Soy Joax y en el podcast de esta semana voy a hablarles sobre los límites del ser humano. El hombre cada vez más alto, más rápido y resistente, vive más años y aguanta mejor el esfuerzo con respecto al pasado. Pero ¿hasta dónde se puede llevar la máquina de nuestro cuerpo? Como dato, por ejemplo, existe la caza por persistencia. Y no en todo en la sabana africana son guepardos cazando gacelas o cosas por el estilo. Hay animales que practican la caza por persistencia. Nosotros somos los únicos primates que estamos preparados para correr, caminar y rastrear con el objetivo de perseguir a una presa hasta que cae agotada. Los lobos grises y las hienas moteadas también cazan con este eficaz método que todavía emplean algunos cazadores nómadas de Kalahari. Hay un documental de David Attenborough que se llama Mamíferos, que muestra por ejemplo a un cazador bosquimano persiguiendo durante muchos kilómetros a un kudu, un tipo de antílope africano, hasta que el animal colapsa por agotamiento y este miembro de la tribu, luego de cazarlo, lo lleva incluso de nuevo a su asentamiento. Y retomando de nuevo lo del principio, a principios, valga la redundancia, del siglo XX, la esperanza de vida en Argentina apenas llegaba a los 40 años, en 1896. En los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, la marca de los 100 metros lisos que valió el oro fue de un tiempo de 12 segundos. Si en aquel entonces alguien hubiera pronosticado que más de un siglo después viviríamos más de 80 años y que un atleta sería capaz de recorrer los 100 metros en poco más de 9 segundos, le habrían tomado por loco o como mínimo visionario. Pero a lo largo de los últimos años, el ser humano ha sido capaz de llevar sus límites fisiológicos a extremos inimaginables. Y esto nos trae más preguntas, ¿no? ¿Existen límites? ¿O estamos al menos cerca de los mismos? En cuanto a la ciencia del deporte, es un buen indicador del estado de la cuestión. Un estudio del Instituto Francés de Deporte concluyó en el 2008 que los récords mundiales tocarán el techo allá por el 2060. Después de analizar más de 3.000 marcas de los últimos 100 años, notaron que los atletas aprovechan el 75% de su potencial en 1896, mientras que en 2008 ya habían alcanzado cerca del 99%. No obstante, de acuerdo con otro estudio coreano de Yu Shang-chang y Seung-Hyun Baek, publicado en el International Journal of Applied Management Science, disculpen mi inglés, decían que estos límites llegarán mucho antes de 10 años. Quizás para el 2030 ya estemos llegando al menos a ese 100%. Y también existen datos que explican que el progreso de las últimas décadas ha aumentado conjunto al consumo de carne. La masa muscular ha crecido, la higiene y la salud han mejorado, las técnicas de entrenamiento se han sofisticado y las instalaciones son casi perfectas. Los accesorios, desde zapatillas, bañadores u otros elementos, son casi óptimos. Quedan elementos aleatorios que siguen pudiendo influir en las prestaciones, digamos, el viento a favor, la forma física, la actitud, la fuerza psicológica, el humor del día, y si se produce alguna mejora en el futuro será muy pequeña y muy lenta. Desde un punto de vista médico, existen unos límites infranqueables que residen en la estructura ósea y la fuerza muscular. Los huesos se pueden romper si caen desde cierta altura, los músculos pueden aumentar el volumen y la fuerza, pero los tendones, que no varían difícilmente, pueden aguantar más allá de un cierto límite. Si comparamos, por ejemplo, el cuerpo de un humano con una máquina, también hay un problema de suministro energético. Un principio básico que explica la actividad metabólica en máximo ejercicio no suele superar 7 veces la del metabolismo en reposo. Es decir, que por mucha gasolina que se ponga, el coche no irá más rápido. El frente, digamos, opuesto de esto, hay quienes sostienen que el ser humano tiene todavía mucho recorrido. Sebastián Code, mítico atleta de medio fondo, cree que no estamos ni siquiera cerca de los límites. Todd Sheridan, profesor del Southern California University, confirma que el ser humano, cuando entra en juego su supervivencia, es capaz de romper las barreras.
Es como si el cuerpo humano almacenara una reserva de energía para situaciones anómalas. El hombre que parece no ser consciente de ese potencial. Se han documentado casos de personas que para salvar su vida han sido capaces de levantar rocas de docenas de kilos o de correr a velocidades muy superiores a su promedio habitual. Carlos Alberto Cordente, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, cree que la mera existencia del límite hace que éste se pueda superar. Los límites que existen son relativos al tiempo y la generación en los que uno vive. Cordente pone un ejemplo esclarecedor. Si Usain Bolt hubiera nacido cuando el récord de los 100 metros estaba en 10,3 segundos, seguro que no habría logrado correr en 9,58. Si él ha podido correr en ese tiempo es porque antes otros corrieron en 10 segundos, 9,95 segundos, 9,92 segundos, etc. Y rompieron las barreras que parecían inalcanzables. En su opinión, el afán de superar de atleta a atleta es que se va poniendo el listón cada vez más alto. Cordente considera que en términos generales, si vivimos en un ambiente sano, nos hacemos más fuertes que la generación anterior y por eso vamos evolucionando de generación en generación, por adaptación al medio. Por ello, aunque parezca imposible hoy en día batir récords como el de Usain Bolt, algún día ocurrirá. En lugar de fijar unos límites concretos, lo más realista que se puede decir es que hoy corremos más que ayer y menos que mañana. El debate, como se ve, está abierto y también bastante incierto. Por ejemplo, Piero Galieta es médico en el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona y dice que, por ejemplo, no tenemos certeza absoluta de dónde está el límite. Es indudable de que hay un tope. Una parte está escrita en los genes, la otra se puede entrenar, pero no estamos acercando cada vez más a esto. Reconoce que la genética trata de dar respuestas. Existen unos genes que regulan las prestaciones. En 2005, por ejemplo, algunas investigaciones aseguraban que había 170 elementos genéticos con influencia deportiva. Hoy en día se sabe que hay 250, e indica el mismo Galilea. Y es sabido que la genética se hereda, así como los incas habían desarrollado un sistema de correos a base de atletas que corrían kilómetros para entregar mensajes. No hay que descartar de que entre los andinos quede algún rasgo de ese lejano potencial. En sentido, Galieta subraya como que desde un punto de vista estadístico hay mucho por descubrir y que hay que tener en cuenta que el deporte ha sido una actividad durante años, ha sido muy extendida en los países occidentales. Hay muchos niveles de población que no tienen acceso y a lo mejor hay alguien que no se ha dedicado a una práctica deportiva que tiene un potencial enorme. Es, por ejemplo, alguna persona en África o en Asia o en alguna parte del mundo que no tienen tanto acceso al deporte o que tienen un método de enseñanza que quizás todos los días corre más que un maratonista y para él es algo normal. Y otra cosa es que no todo está en los genes, también hay factores sociales. Ahora, por ejemplo, en España cuenta con grandes tenistas, también gracias al entusiasmo que se desató al final de la Copa Davis en los años 60. Y que los genes españoles, argentinos y demás no son tan diferentes de los italianos, que apenas han tenido figuras dignas de mención de esta disciplina en los últimos años. Tampoco hay que subestimar los desarrollos futuros en las técnicas de entrenamiento, porque no es verdad que en este campo todo esté inventado. Todavía se está estudiando, por ejemplo, el impacto que puede tener las prestaciones de la secreción determinadas por hormonas del bienestar, como la serotonina o las endorfinas. Además, se ha comprobado cómo se puede sacar más partido de un atleta al entrenar en determinadas condiciones ambientales. Los métodos evolucionan constantemente. En la actualidad se trabaja, por ejemplo, en hipoxia para estimular la respiración con menos concentración de oxígeno. Y otra rama que aporta también avances es la cronobiología. Por ejemplo, aprovechar más ciertas horas del día cuando el cuerpo del atleta rinde más, o mejorar la recuperación de las lesiones y evitar parones que afectan el rendimiento. Y esto es verdad, y lo digo tanto como curioso que soy como deportista. Y
Más allá de la vertiente deportista, la medicina aeroespacial, que estudia, por ejemplo, el comportamiento del ser humano en situaciones extremas, ofrece conclusiones interesantes. Por ejemplo, según una investigación del profesor de psicología de la Universidad de Filadelfia, David Dignes, el límite óptimo de productividad del ser humano se sitúa en las 12 horas. Si excede este límite, empieza el cansancio. También comprobó, tras analizar horas de vuelo, que la mayoría de los accidentes se producen al cabo de las 17 horas. Y es que para estar bien precisamos dormir. Los experimentos del profesor William Nemeth de Stanford demuestran que uno de los efectos de la vigilia prolongada es que el sujeto se olvida de lo que hace. Las ratas, por ejemplo, cuando se las mantiene despiertas ante el colapso del sistema inmunitario y graves alteraciones en el metabolismo, mueren a las 2 semanas. Menos tiempo de lo que tardan en fallecer de hambre, por ejemplo. Se cree que el hombre puede morir al cabo de 2 o 3 semanas sin dormir, incluso menos. El ser humano evoluciona y los estudios certifican que en el curso de los siglos nos hemos convertido en seres más longevos, pero hablar de un elixir de la vida eterna es un espejismo. Un reciente estudio publicado en Nature Cell Biology sostiene que cada célula está condenada antes o después a envejecer y a apagarse. Los telómeros, por ejemplo, extremidades que protegen los cromosomas, con el tiempo se acortan y no se pueden reparar. Hay un equipo en la Universidad de Chicago establecido de que la esperanza de vida tiene un límite de 85 años y que si se mantuviera la tendencia actual se alcanzarían los 85 años de la esperanza de vida, por ejemplo, que se superó en los 40, y es bastante bueno porque no tomamos medida de todo lo que hemos evolucionado gracias a esto. También tendríamos que ver en qué estado llegaríamos a esa edad. Nuestro cerebro, por ejemplo, es una incógnita. ¿Ha alcanzado su máximo potencial? No se sabe. Una investigación llevada a cabo por Thomas Launder en 1986 ha demostrado que un adulto es capaz de memorizar a lo largo de su vida una cantidad de información de 125 megabytes, lo que equivale a una decena de fotos en alta resolución o el contenido de 100 copias de un libro de Moby Dick. Pero von Neumann, en su trabajo anterior, estimó que la capacidad de almacenamiento del ser humano es el doble, incluso más. Asimismo, según la revista Scientific American, estaríamos muy cerca del límite del tamaño cerebral. Si fuera más grande, necesitaría más energía y podría ser menos eficiente. Y es cierto, el hombre también necesita alimentarse, el agua es esencial, la experiencia de los náufragos demuestra que si se consigue ingerir líquidos, el cuerpo humano puede ir tirando incluso si no tiene comida. De hecho, un aporte de vitaminas y agua se puede estar meses sin comer. Incluso hay algunos datos que dicen que con el aporte suficiente de vitaminas y agua se puede estar incluso hasta más de un año sin comer. Cosa que encuentro un poco en duda, pero es cuanto menos curioso. Y también, ya por último, que lo dije al principio, somos más altos que en el pasado. Según los académicos Tommy Hills y Ras Werner, el límite se situará en 2,5 metros. Más allá habrá problemas de irrigación sanguínea y la fortaleza de los huesos. Los más escépticos, por ejemplo, en 1886, Francis Galton, mediante un cálculo estadístico sobre la altura de padres e hijos, comprobó que a la larga escala se produce el efecto en regresión hacia la media, con lo que no hay que esperarse muchas variaciones. Lo que sí, cara al futuro, puede que con implantes de órganos o de circuitos artificiales consigamos llevar todos esos límites hasta fronteras inimaginables. Pero tal vez para entonces ya seremos menos hombres y más máquinas. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes también. Y ese ha sido el podcast de hoy. Como ya saben, así como he de irme, también he de volver. ¡Chao!